Porque ella no es humana, sino un dragón negro. Y en nuestra tradición, los cachorros deben despertar el conocimiento heredado y decir su verdadero nombre para ser considerados legítimos. Cuando una avalancha de imágenes invadió mi mente, pronuncié instintivamente una sílaba. Mi madre asintió con alivio al oírlo. Fue entonces cuando me di cuenta de que había reencarnado en un dragón. Apenas logré salir del cascarón cuando sonó la notificación del sistema. Felicidades, anfitrión, por salir del cascarón. Misión de novato completada. ¿Desea realizar un sorteo? Efectivamente, el sistema de reencarnación estaba presente. Confirmé sin dudar. Al instante, una voz mecánica anunció: Felicidades, ha obtenido la habilidad festín. Puede convertir cualquier alimento en valor de vida y aumentar permanentemente su tamaño. Fuente de la habilidad: League of Legends. ¡Qué habilidad tan increíble! No tiene límite de tamaño. Quizás en el futuro pueda devorar montañas y océanos, convirtiéndome en la máxima existencia en este mundo. Mientras fantaseaba, mi estómago rugió, olfateé el aire, y gracias al agudo olfato de un dragón recién nacido, localicé el cascarón vacío a mi lado. Dudé un momento, pero al final mordí. El cascarón crujió entre mis dientes, y en pocos bocados lo devoré por completo. Ding, éxito al devorar el cascarón del huevo de dragón. Tamaño corporal por 0,6 me. Complete la primera misión de caza como dragón. Recompensa, un sorteo extra. Al activarse la misión, pero el objetivo no estaba especificado. ¿Cazar insectos que se ven por todas partes cuenta? Batí las alas con emoción para intentar volar, pero la risa de mi madre me interrumpió. ¿Tonto? Apenas has nacido. No puedes volar aún. Cuando crezcas, tu madre te enseñará. Lo intenté varias veces por mi cuenta, hasta que, agotado, me desplomé en el nido. Además, la imponente presión de dragón de mi madre ahuyentaba a todas las bestias en un radio de 10 kilómetros. Ni siquiera los insectos se acercaban. ¿Dónde iba a encontrar presas? En ese momento, se oyó un crujido en el cascarón de atrás. Mi madre y yo nos giramos al mismo tiempo. Se veían grietas en el cascarón negro. Primero asomaron unas escamas rojizas, y luego una pequeña cabeza húmeda de dragón. Miró el mundo con sus ojos inocentes. Los ojos de mi madre se llenaron de ternura. Hijo, dime tu verdadero nombre. Pero el pequeño dragón solo la miró con la cabeza ladeada, y no reaccionó. El rostro de mi madre se ensombreció al instante, y su garra delantera se abatió de repente. En un instante de sangre, vi cómo ese pequeño dragón, que aún no había abierto los ojos, era aplastado. Vi nada a luz por primera vez. Y resulta que tiene un dragón bestia sin herencia. ¡Qué gran vergüenza! Se sacudió la sangre de la garra con una calma aterradora. Observé la escena, rígido. La alegría de haber salido del cascarón se disipó por completo con un sudor frío. Mi adorable hermano o hermana ni siquiera tuvo tiempo de hablar antes de ser asesinado por su propia madre. Y esta era la primera vez que mi madre daba a luz. Antes de tener hijos, sabía que la mayoría de sus crías serían dragones bestia. Por eso buscó a un dragón rojo de cuerpo robusto como padre. Pero ni eso pudo cambiar la maldición de la herencia de los dragones. Aún así, tener un dragón verdadero entre 3 crías era suficiente para presumir ante otras madres dragón. ¡Crack! ¡Crack! En ese momento, el tercer huevo también hizo ruido. Mi madre miró el último huevo, y yo también, y en mi interior rogaba por él. El cascarón se rompió, y la cabeza de un pequeño dragón negro emergió. Hijo, dime tu verdadero nombre. Mi madre observó fijamente al pequeño. Asustado por su mirada severa, el pequeño titubeó un momento antes de hablar. Me llamo Yulina. Al oír su verdadero nombre, mi madre sonrió con orgullo. Yo, Lina, en mi primer parto. De 3 crías, 2 son dragones verdaderos. Su voz resonó en todo el valle. Mi hermana Yulina, como yo, forcejeó para salir del cascarón, y luego lo devoró todo. El huevo de dragón parece ser muy nutritivo, y los dragones recién nacidos lo adoran. Hola, me llamo Simón. Soy tu hermano mayor. Me acerqué a saludar. Yulina parpadeó. Hola, me llamo Yulina. De repente, notó un trozo de carne a su lado. ¿Qué es eso? También era tu hermano. Yulina, desconcertada, no entendía por qué ese trozo de carne era su hermano. Aunque había despertado la sabiduría por su herencia, no era más que un dragón joven con el intelecto aún por desarrollar, así que era normal que no lo entendiera. Entonces me acerqué a la carne. Aunque mi hermano había sido aplastado, si me lo comía, la habilidad festín me daría un buen aumento, ¿no? ¿No? Dudé un momento, pero al final lo dejé. Con mi alma humana, no podía devorar a mi propio hermano. Además, acababa de comer el cascarón, y aún estaba lleno, así que no tenía ningún deseo de comerlo. Luego empecé a cavar un hoyo en el pantano. Mi hermana se acercó con curiosidad. Hermano, ¿qué haces? Por respeto a los muertos, que mi pobre hermano descanse en paz. Al decirlo me quedé helado. Los dragones no tienen esta costumbre. Mi hermana, al oírme, rascó su cabeza con su pequeña garra, sin entender. No me molesté en explicar. Pronto hice un hoyo grande y enterré a mi hermano en él. Por supuesto, mi madre Lina lo vio todo, pero aún estaba inmersa en la alegría de tener 2 dragones verdaderos, y no prestó mucha atención a mis acciones extrañas. Después de hacer esto, sin nada que hacer, decidí intentar volar de nuevo. Abrí mis alas y salté. El resultado fue evidente. Caí de hocico. Mi hermana preguntó de nuevo, curiosa. Hermano, ¿qué estás haciendo? Mis acciones no estaban en su herencia, así que no entendía mi comportamiento. ¿Qué va a hacer? Estoy aprendiendo a volar, pero sin usar magia para reforzar las alas. ¿Cómo vas a volar? Me quedé helado y caí en la cuenta. Los dragones jóvenes, al no ser muy grandes, podían volar con fuerza física, pero al crecer, es imposible mover todo el cuerpo solo con las alas. Pero entonces aparecía otro problema. Yo solo había heredado conocimientos básicos, no el método para reforzar las alas. Me rasqué la cabeza, apenado. Me has descubierto. En realidad estoy ejercitándome. Ah, claro, el hermano quiere fortalecerse primero y acumular más magia. ¡Qué listo eres, hermano! Mi hermana me miró con admiración. Con mi entusiasmo, ella también se puso a ejercitarse conmigo. Mi madre, al ver la escena, se sintió orgullosa. Bostezó, y sin darse cuenta, se durmió. Horas después, de verdad logré volar. Pero por supuesto, el gasto de energía vino después. Después de ejercitarme tanto, la energía del cascarón ya la había gastado. Con mi alma de adulto de unos 20 años, no tuve reparos en pedir comida. Madre, tengo hambre. Cuando me giré a mirar, mi madre dormía profundamente con los ojos cerrados. Tuve un mal presentimiento. Los dragones viven mucho tiempo, y una siesta puede durar desde días hasta décadas. Si esperaba a que despertara, mi hermana y yo nos moriríamos de hambre. ¡Qué madre tan irresponsable! Al menos debería dejar algo de comida antes de dormir. Mi hermana, que también estaba hambrienta, comprendió la gravedad de la situación. Con seriedad, dije, Yulina, tenemos que despertar a mamá. De lo contrario, yo, que nací hace solo unas horas, no puedo cazar por mí mismo. Sí, pero ¿cómo despertamos a mamá? Mi hermana intentó gritar,
pero fue en vano. Parece que los métodos normales no funcionan, murmuré. Entonces, ¿qué hacemos? Es horrible tener hambre. Mi hermana se agitaba con ansiedad. Apreté los dientes. Parece que solo queda un método. ¿Cuál? Dilo rápido, hermano. Me instó Yulina. Simón levantó la vista y, al ver el enorme tamaño de su madre, tragó saliva. Para despertarla, los métodos normales no sirven. Solo nos queda atacarla. Al oírlo, Yulina se quedó atónita. ¿De verdad vamos a atacar a mamá? ¿Y si se enfada? Yulina dudaba. Pero Simón, al pensar en la furia de Ana, no pudo evitar temblar. A Yulina no le pasaba tanto, pues no había visto la ira de su madre. Simón sí la había visto, cuando enfurecida aplastó a su pobre hermano. Pero que un dragón recién nacido cazara tampoco era tarea fácil. Parece que no queda otra. Si no hay imprevistos, esta siesta durará varios días. ¿Crees que podemos aguantar hasta entonces? Simón preguntó. Yulina guardó silencio. Está claro que sin la comida de su madre Ana, ellos, dos pequeños dragones recién nacidos, no podrían conseguir comida. Cuando Ana despertara, solo encontraría 2 cadáveres. Pase lo que pase, intentémoslo. Y si mamá se enfada, con un poco de cariño se nos pasará. No creo que nos mate. Por muy enfadada que esté, los dragones bestias llevan esa palabra, porque no heredan la herencia. A los ojos de su madre son como bestias comunes. Algunos dragones los crían un tiempo, y luego los echan del territorio, para que se valgan por sí mismos. Que un dragón negro malvado no los mate, es ya de por sí un acto de bondad. Ana, nuestra madre, no es de las bondadosas. Pero comparados con los dragones bestia, los dragones verdaderos tienen mejor suerte. Incluso los malvados dragones negros crían a sus crías, y solo las echan del territorio, cuando pueden valerse por sí mismas. Dicho y hecho, los 2 pequeños dragones atacaron a su madre, protagonizando una escena de amor filial. Pero pasó media hora, y Ana no reaccionó, sin dar señales de despertar. Los 2 pequeños yacían en el suelo, jadeantes. ¿Qué hacemos, hermano? Casi me rompo las garras. Y ni siquiera le he quitado una escama, se quejó Yulina. Cállate. Déjame pensar. Simón movió la garra con irritación. Él y Yulina llevaban media hora atacando, sin haber logrado nada. Así son los dragones. Incluso los más débiles, como los dragones negros, son así de poderosos. Simón observó a su madre dormida, tratando de encontrar su punto débil. De repente sus ojos se iluminaron. ¡Lo tengo! ¿Qué cómo? ¿Tienes un plan? Simón asintió. Yulina, sígueme. Guió a su hermana alrededor de su madre, hasta llegar a su cola. ¿Ves ese lugar? Atácalo ahí. Así seguro que despierta, dijo Simón con una sonrisa. Siguiendo su mirada, Yulina se quedó perpleja. ¿Ese no es el lugar por donde hace sus necesidades? ¿De verdad servirá atacar ahí? Claro que sí. Claro que sí. Mira, mamá está cubierta de escamas duras. Con nuestros ataques, por más que ataquemos un día entero, no le quitaremos ni una. Ese lugar no tiene escamas, así que es el punto débil de mamá. Si atacas ahí, despertará. ¿Por qué tengo que atacar yo? ¿Y tú no? Simón la palmearon el hombro. Yo ya no tengo fuerzas. La misión de despertar a mamá te la dejo a ti. Bueno, Yulina asintió. Atacar a su madre por detrás. Pensarlo daba algo de emoción. Yulina respiró hondo y luego atacó de repente. ¡Au! Como Simón esperaba. Ana rugió, con un estruendo ensordecedor. Las aguas del pantano ondearon por la onda expansiva. Yulina, ¿qué haces? Se dio la vuelta y levantó a Yulina. El pequeño dragón en sus garras parecía un juguete. Con solo un poco de fuerza, podría aplastarla fácilmente, como hizo con su pobre hermano. Yulina se encogió de miedo. Fue el hermano quien me lo pidió. Le echó la culpa a Simón al instante. El corazón de Simón dio un vuelco y se encontró con la cara feroz de su madre. Simón, ¿qué quieres hacer? Ana rugió, con los ojos echando fuego, el rostro desfigurado por la ira. Simón recordó a su hermano muerto, y para salvarse contestó con fiereza. ¡Tengo hambre! Te duermes, y no te preocupas por nosotros. Nos moriremos de hambre. Ana se quedó atónita. Era la primera vez que era madre. Recordó cuando ella era pequeña. Hace mucho tiempo, que antes de aprender a cazar, su madre siempre le daba comida. Tienes razón, fue mi error. Ahora mismo voy a buscar comida. Ana admitió su error, con naturalidad. Dejó a Yulina en el suelo, extendió sus alas y voló hacia el cielo. Su enorme figura desapareció en el horizonte. Parece que mamá es razonable. Simón suspiró aliviado. Jejeje, qué listo eres, hermano. Con tu método, conseguimos despertar a mamá. Yulina se acercó, sonriendo tontamente. Pronto Ana regresó. Traía una presa enorme, un búfalo, pero estaba corroído por algún ácido, casi podrido. Lo único que permitía identificarlo como un búfalo era su cabeza, aún reconocible. Con, dijo Ana con ternura. Yulina se lanzó sin dudar y empezó a devorarlo con fruición. Simón miró el búfalo desfigurado y frunció el ceño. Los dragones negros escupen ácido corrosivo, y como los buitres prefieren la carne podrida. Pero Simón tiene alma humana y no le apetecía esa comida. Espero que no sepa muy mal, murmuró Simón, y arrancó un trozo de carne podrida. Al masticar, el olor a podrido se expandió por su boca. Las papilas gustativas de un dragón negro le daban un sabor extraño. Fisiológicamente no estaba mal, pero a Simón le resultaba raro. Al devorar un trozo de carne de búfalo, tamaño corporal top 0 Kunder 1M. Al tragar, el sistema emitió su notificación. Simón se alegró, dejó sus reparos y devoró el búfalo con voracidad. El apetito de los 2 pequeños dragones era enorme. En media hora dejaron solo los huesos. Al devorar medio búfalo, tamaño corporal Psalder 5 men. Tamaño corporal Psalder 5 men. Hermano, parece que has crecido. Al terminar, Yulina miró a Simón con extrañeza. Yulina miró a Simón con extrañeza. Su madre Ana observó con atención y notó que su hijo mayor parecía un poco más grande. No le dio importancia. Pensó que crecía rápido, pero para Yulina era extraño. Hace un momento eran casi del mismo tamaño. Y después de comer, Simón creció de repente. Al comer bien, con buena nutrición, es normal crecer. ¿Qué tiene de extraño? Simón lo disimuló. Al día siguiente de nacer, quizá por ser un dragón joven, Simón sintió mucho sueño. Hasta que el sol estaba alto, cerca del mediodía, no abrió los ojos. Al despertar estiró las patas. ¡Qué perezoso, hermano! Yo me levanté hace rato. Al verlo despierto, su hermana Yulina, como un potrillo alegre, brincaba a su alrededor. Buenos días, Yulina. Simón bostezó, aún con sueño. Buenos días, Simón. Yulina respondió cortésmente. Hizo una pausa y añadió. Mamá dijo que hoy nos enseñaría a cazar. Eso está bien. Simón pensó en la misión de caza del sistema. Mamá, el hermano despertó. Vamos a cazar. Está bien, mi querida Yulina. Ana dijo con dulzura. Se levantó, tomó a sus 2 hijos y voló hacia el cielo. Como dragón negro adulto, Ana volaba muy rápido, y llevar a sus hijos no le suponía ningún problema. Pronto los 3 llegaron a un bosque. Ana contuvo su presencia y dejó a sus hijos. Quien atrape primero una presa,
recibirá una moneda de oro. Ana, como si hiciera magia, abrió su garra y en su palma apareció una moneda dorada. Era un truco que había aprendido de los humanos. Dar una recompensa adecuada para motivar a los hijos. Aunque perder una moneda de oro la dolía. Como madre, al enseñar a cazar a sus hijos por primera vez, imitaba los métodos de educación humanos. Efectivamente, al mostrar la moneda, los dos pequeños dragones abrieron los ojos de par en par, atraídos por su brillo. ¡Una moneda de oro! ¡Dios mío, es una moneda de oro! ¡Qué buena eres, mamá! Julina gritó emocionada. En mi vida pasada viví 20 años y nunca había tocado el oro. Simón tragó saliva. Como un pobre estudiante universitario, nunca había tenido oro. No sé si por su pobreza pasada o por la codicia innata de los dragones. Simón ansiaba esa moneda. Salió disparado, como una flecha, y se adentró en la maleza. ¡Hermano, te haces trampa!, gritó Julina, y salió corriendo detrás. Ana, preocupada, usó magia para volverse invisible, y lo siguió en silencio. Ocultó su presencia, para no espantar a las presas. Corriendo por el bosque, Simón buscaba a su presa. Anoche, salí a escondidas, y maté a algunos insectos. Pero el sistema no marcó la misión como completada. Esta vez, cazar animales más grandes, como conejos o gatos, sin peligro, y cumpliría la misión y ganaría la moneda. Simón reflexionaba entre dientes. El pasto crujió. Simón tuvo una idea. Se agachó, como un tigre listo para atacar. De repente apareció la cabeza de un ciervo. Simón se alegró, pero justo cuando se lanzaba, listo para morder su cuello, con sus dientes afilados, oyó un grito detrás. «Hermano, ¿dónde estás? No te encuentro». El ciervo se asustó y salió huyendo. Simón se enfureció, miró hacia atrás y vio a Julina con cara de pillo. «Ye, Simón, ¿cómo dejaré que cases primero?», pensó Julina, pero en su rostro fingió preocupación. «Hermano, tengo miedo. No me abandones». Simón arqueó las cejas. «Vete a otro lado, si no quieres perder la moneda». «Bueno». Julina obedeció y se alejó. Simón siguió buscando. Encontró un conejo comiendo hierba, pero justo cuando se lanzaba, la voz de Julina se oyó de nuevo. «Hermano, ¿también estás aquí? ¡Qué casualidad!». El conejo huyó 2 veces seguidas. Simón temblaba de ira. Miró feo a Julina. «Lárgate». Julina fingió lástima y se alejó. A la tercera, Simón encontró una rata. Quizá por la buena comida. Era enorme, pero el resultado fue el mismo. Julina la espantó. «¡Muérete!». 1 vez, 2 veces, 3 veces. Incluso un tonto se daría cuenta. Al tercer susto, Simón contraatacó. Saltó, y de una patada mandó a Julina lejos. «Asustas a mis presas una y otra vez. ¿Crees que no me doy cuenta? ¡Muérete!». Simón, furioso, la pateó. Julina rodó por el suelo varias veces antes de parar. Ana, que los observaba desde las sombras, frunció el ceño. Aunque eran dragones malvados, no quería ver a sus hijos matándose. Simón ya medía casi 3 metros, mucho más que Julina. Sin magia, Julina no podía contra Simón. Por suerte, Simón no la mató, solo la pateó y siguió buscando presas. Tras el golpe, Julina sintió dolor y no se atrevió a molestar más. Se fue a buscar su propia presa. Simón midió bien la fuerza. El golpe no fue en un lugar delicado, solo para que sintiera dolor, sin lastimarla, para que no interfiriera con su caza. Simón caminaba por el bosque, buscando con paciencia. Se agachaba, plegaba las alas, con pasos ligeros, sin hacer ruido. Por fin, encontró una presa adecuada, pero era peligrosa. Un lobo gris. Parecía muy viejo. Caminaba con dificultad, con el pelaje canoso, la cola baja, movimientos torpes, mirada apagada. Aunque parecía viejo y débil, Simón no se lanzó. El lobo era de un tamaño similar al suyo, grande para un lobo gris. Quizá había sido un alfa, con mucha experiencia en combate. Si Simón atacaba a la ligera, el lobo podría contraatacar, aprovechando su experiencia. Un lobo viejo, sabiendo que le quedan pocas fuerzas, frente a un enemigo joven y fuerte, sabe que no le puede ganar. Si ataca será a muerte. Por eso atacará con todo. Simón agachó el cuerpo, contuvo la respiración, y siguió al lobo. El lobo no se dio cuenta. Parecía buscar presas. Vio a un ciervo, el mismo que Simón había visto antes, sabiendo que no tenía fuerzas. El lobo no atacó de inmediato. El ciervo se recuperó del susto, miró a su alrededor con precaución. Pero ni el lobo ni Simón hicieron el menor ruido. La cautela del ciervo se disipó y empezó a pastar. En ese momento, el lobo atacó, salió de entre la maleza y mordió el cuello del ciervo. Quizá por su poca fuerza, no logró romperlo. Colgó del cuello del ciervo, usando su peso para someterlo. Simón vio su oportunidad. Atacó, extendió sus alas, las batió, y con la fuerza de sus patas saltó como un proyectil. Su objetivo era el lobo. Aunque solo era un pequeño dragón, tenía mucha fuerza. El ataque repentino asustó al lobo y al ciervo. El astuto lobo lo notó al instante. Como un lobo viejo, sabía que era mejor retirarse a tiempo. Al notarlo, reaccionó rápido. Soltó al ciervo y con las pocas fuerzas que le quedaban, lo empujó hacia Simón. «Con esas artimañas no me engañas», pensó Simón, y batió sus alas con toda su fuerza. Simón se elevó, esquivó al ciervo y continuó hacia el lobo. El lobo no esperaba que un pequeño dragón lo atacara. Al usar al ciervo como escudo, gastó todas sus fuerzas. Quiso huir, pero Simón era demasiado rápido. Cuando se giró, Simón ya estaba sobre él. Lo aplastó contra el suelo. Sintió los forcejeos debajo y, sin dudar, abrió sus fauces y mordió su cuello. A diferencia del lobo viejo, Simón era joven y fuerte. Con sus afilados dientes, rompió el cuello del lobo de un mordisco. El lobo murió. «Felicidades, ha completado la misión de caza. Obtiene un sorteo extra». El sistema notificó de inmediato. «Sistema realiza el sorteo». Simón usó su oportunidad. Sorteando. Simón usó su oportunidad. Sorteando. «Felicidades, ha obtenido la habilidad». Rugido del dragón de fuego. Descripción: escupe una poderosa llama que lo consume todo. Origen: Fairy Tail. Es una habilidad de ataque que escupe fuego, mucho más potente que el aliento ácido de los dragones negros. Simón está muy satisfecho. Nombre: Simón. Nivel: Nina etapa. Tamaño: 2,6. Habilidades: Festín. Rugido del dragón de fuego. El cuello del ciervo tenía 2 agujeros sangrantes. Parecía terrible, sintiendo la amenaza de muerte. El ciervo, aterrorizado, huyó. «Tú serás mi presa». Simón tomó aire. Sus pulmones se hincharon. Abrió sus fauces, y una llamarada surgió de ellas. El fuego cubrió al ciervo. En un instante, cayó al suelo. El poder es genial.
Simón se acercó a ver al ciervo, y lo encontró chamuscado, irreconocible. Ahora que sé escupir fuego, ya no tendré que comer la carne podrida que mamá me da. Aunque a los dragones negros les guste, yo prefiero comer carne cocinada, pensó Simón para sí mismo. Simón murmuró para sí mismo. Mientras tanto, sostenía con una garra la pata del ciervo y con la boca mordía la cola del lobo gris. Esta era su primera cacería, y tanto el lobo gris como el ciervo tenían un gran valor conmemorativo, así que Simón planeaba llevárselos para saborear adecuadamente su primera comida de caza. Regresó con las dos presas al claro del bosque inicial. Su madre, la dragona Ana, y su hermana Yulina aún no habían vuelto. Simón no se preocupó y esperó pacientemente. Pasaron varias horas, y justo cuando empezaba a impacientarse, la madre dragón y su hermana regresaron. La imponente dragona Ana apareció primero, abriéndose paso entre los árboles y aplastando la maleza. Sin embargo, su estado de ánimo no parecía muy bueno. Detrás de ella llegó Yulina, visiblemente alegre, con las cejas arqueadas, de muy buen humor, y sujetando entre sus fauces un conejo muerto. Jeje, hermano Simón, ¡atrapé una presa! La moneda de oro de mamá es mía. Yulina le dijo a Simón con tono desafiante. Por la forma en que levantaba la barbilla, debía sentirse muy orgullosa. Simón sonrió con desdén. ¿Qué? ¿Y qué ves detrás de mí? Jeje. Mira lo que hay detrás de mí. La sonrisa sarcástica de Simón era más que evidente. Se apartó un poco, para que pudieran ver bien. Yulina levantó la vista y vio al lobo gris y al ciervo muertos. Su expresión se quedó helada. ¿Cómo es posible? ¿Cómo has cazado dos presas? Yulina no pudo evitar exclamar, con la boca bien abierta, y el conejo que sostenía cayó al suelo sin que se diera cuenta. Ana siguió su mirada, y también vio las dos presas que Simón había atrapado. Levantó una ceja, sin terminar de creer que Simón hubiera cazado al lobo gris y al ciervo. Ante el cuestionamiento de Yulina, Simón respondió de inmediato. ¿Qué tiene de imposible? Mira, el ciervo tiene quemaduras. Ya domino el aliento de fuego. Simón levantó la barbilla con orgullo. Sabía que no podría ocultar su habilidad. Rugido de dragón de fuego por mucho tiempo. Tanto para cazar como para cocinar, necesitaría esa habilidad. Por eso decidió revelarla directamente. Además, la madre dragón había dicho antes que al concebirlos, buscó a un dragón rojo como padre. Así que podía atribuir su habilidad de lanzar fuego a la herencia del dragón rojo. Los dragones rojos escupen fuego, los dragones negros escupen ácido. Como descendencia de ambos, tener el aspecto de un dragón negro y el aliento de fuego de un dragón rojo era perfectamente razonable. ¿Cómo es posible? Naciste solo un poco antes que yo. ¿Cómo es que ya dominas el aliento? Yulina se negaba a creerlo, pero sus creencias no cambiaban los hechos. Era imposible que alguien supiera que Simón tenía un sistema, por lo que la única explicación para que un dragón negro escupiera fuego era que tenía sangre de dragón rojo. No hay nada imposible. Me he desarrollado mucho más rápido que tú. ¿Con qué puedes compararte? Dijo Simón con altanería. Solo por el tamaño. Simón ya era bastante más grande que Yulina. Dominar el aliento antes no parecía algo tan descabellado. Muéstrame tu aliento. La madre dragón, Ana, le dijo con curiosidad. Simón asintió. ¿Está bien? La madre dragón inspiró hondo. Los pulmones de Simón se hincharon visiblemente. Alzó la cabeza hacia el cielo y exhaló una potente llamarada. Parecía que hasta la temperatura del aire había aumentado. La madre dragón Ana y su hermana Yulina quedaron boquiabiertas, demasiado sorprendidas para hablar. Nadie podía imaginar que un dragón recién nacido de un día hubiera aprendido a usar el aliento. ¿Por qué tu aliento es fuego? Yulina preguntó lo esencial. El conocimiento heredado en su sangre no le había dicho que un dragón negro pudiera escupir fuego. Simón la miró con extrañeza antes de hablar. ¿Aún no te has dado cuenta? ¿De qué? Preguntó Yulina confundida. De que no somos dragones negros de sangre pura. Somos... Claro que no somos dragones negros puros. Nuestro aspecto es muy diferente al de los dragones negros comunes. Los dragones negros comunes son escuálidos, pero nosotros somos robustos y musculosos, y nuestras alas son mucho más grandes que las de un dragón negro común. Ayer cuando practicaba, sin usar magia, solo con la fuerza de batir mis alas, pude volar por un breve momento. Eso no es algo que un dragón negro de sangre pura pueda hacer. Las palabras de Simón dejaron a Yulina sin saber qué decir. ¿Quieres decir que una idea audaz cruzó la mente de Yulina? Simón asintió. Exacto. Justo lo que estás pensando. Somos mestizos de dragón rojo y dragón negro. Tenemos la apariencia de un dragón negro. Podemos respirar bajo el agua. Y además tenemos el físico robusto de un dragón rojo. Incluso sin magia, con la fuerza de nuestras alas, podemos volar. Cuando crezcamos, nuestra herencia mestiza nos dará inmunidad a muchas magias. Ser mestizo de dragón negro y dragón rojo tiene muchas ventajas. Como Simon había dicho, los dragones negros pueden moverse libremente bajo el agua y respirar en ella, mientras que los dragones rojos pueden surcar los cielos. Como mestizos de ambos, tanto Simon como Yulina serían buenos nadadores y pronto dominarían el vuelo. Sin embargo, la raza de los dragones valora mucho la pureza de la sangre, y los mestizos como ellos suelen ser despreciados por otros dragones. Madre, ¿es verdad? Yulina levantó la cabeza para mirar a Ana, incrédula. Ana asintió ligeramente, aceptándolo. Ana había oído a un dragón anciano decir que muchos dragones recién nacidos, al no tener un cuerpo lo suficientemente fuerte, pueden quedar idiotizados por la información heredada. Un dragón que podría haber sido un gran dragón se convierte así en una bestia sin inteligencia. Para asegurarse de que sus primeros hijos nacieran como dragones verdaderos y aumentar la tasa de natalidad de dragones verdaderos, Ana había buscado específicamente un dragón rojo para aparearse. ¿Cómo es posible? ¿Simon y yo somos bastardos? Yulina se quedó atónita. A Simon se le marcó la vena en la frente. Oye, insúltate a ti misma si quieres, pero no me metas a mí. Yo estoy muy contento con ser mestizo. Si alguien se atreve a discriminarme, lo voy a dejar sin dientes, dijo Simon mientras agitaba su garra. Ana lo observó en silencio. Con la velocidad de crecimiento de Simon, su futuro sería prometedor, y sin duda dejaría su huella en la comunidad de los dragones. Simon extendió su garra derecha hacia Ana. Madre, yo atrapé mi presa primero, y además atrapé dos. Debes cumplir tu promesa, y darme una moneda de oro. Simon llevaba tiempo deseándola, y ahora que la competición de caza había terminado, reclamó su recompensa sin demora. Bien. Ana extendió su garra y le entregó la moneda a Simon. Al dársela, su rostro mostraba dolor. Aunque ella misma había hecho la promesa, al momento de cumplirla, no pudo evitar sentir pesar. Como una codiciosa dragona negra, entregar una moneda de oro voluntariamente, incluso a su propio hijo, le resultaba más difícil que matarla. ¡Ey, dámela! Viendo que Ana dudaba y no se movía,
Simon saltó y le arrebató la moneda. Tomó la moneda de oro en su garra, y con su brillo dorado, Simon se sintió eufórico. La sostuvo con cuidado entre sus garras, observándola. Esto es una moneda de oro. Simon la miró repetidamente. ¿Puedo verla, hermano? Julina, recuperándose del shock de ser un dragón mestizo, aceptó la realidad. Al fin y al cabo no podía cambiarla. Y al ver que Simon había ganado, aceptó la realidad. Al fin y al cabo no podía cambiarla. Y al ver que Simon había obtenido la moneda de oro de Anna, Julina no pudo evitar acercarse. Claro que no hay problema. Simon dejó de jugar con ella y se la ofreció a Julina. Ella miró la moneda en la garra de Simon, con la mirada llena de deseo. Antes de que pudiera mirarla más, Simon la retiró. ¿Ya la has visto? No más. Julina puso cara de enfado. Después de admirarla un buen rato, el entusiasmo de Simon se fue calmando. Guardó la moneda y con sus dos presas comenzó a seguir a su madre de regreso al territorio. Al devorar carne de ciervo quemada, tamaño corporal plus 0,01 m. Al devorar carne de ciervo medio cruda, tamaño corporal .2 m. Al devorar carne de lobo entera, tamaño corporal factor 5. Ah, es tan difícil asar carne. Simon estaba un poco frustrado. Después de la competición de caza, la madre dragón Anna trajo a sus dos crías y sus presas de vuelta al territorio. Ya era tarde, y además habían gastado mucha energía cazando. Así que al volver al territorio, Simon intentó cocinar su comida. Ya no quería comer más alimentos corroídos por el aliento ácido de su madre, pero para su sorpresa, Simon aún no controlaba bien la temperatura. Recogió un montón de leña y usó su habilidad rugido de dragón de fuego para asar la carne. Pero el poder de la habilidad era demasiado grande, y las llamas alcanzaban una temperatura extremadamente alta, por lo que la carne o se quemaba, o quedaba cruda. Como dragón negro, podría comer carne cruda, pero eso le daba una sensación de fracaso. Qué extraño. Te empeñas en comer carne cocinada. ¿También es por la herencia del dragón rojo? Anna observaba con curiosidad a Simon, que estaba asando carne. Julina se sentó obedientemente a un lado, más tranquila de lo habitual, callada y sumisa, con la boca abierta, y babeando de vez en cuando. Aunque la carne que asaba Simon no era perfecta, el hambre que sentía era real. En la cacería del mediodía, Julina solo había atrapado un conejo, así que ahora estaba famélica, y el delicioso olor que desprendía la carne asada por Simon la hacía casi insoportable. De no ser porque sabía que no podría con él, ya le habría arrebatado la comida. Finalmente no pudo resistirlo más. Hermano Simón, hermanito querido, ¿puedes darme un poco de carne? No quiero mucho, solo una pata. Simon puso los ojos en blanco y rechazó sin pensarlo. Si quieres comer, caza tú misma, ya que sabes cómo hacerlo. Esto lo atrapé yo. Debido a su aumento de tamaño, Simon tenía un gran apetito. El ciervo era pequeño, y junto con el lobo gris, podía llenarse. Por lo tanto, no tenía planes de compartir. Julina observó la carne que se asaba sobre el fuego, tragó saliva, y dijo, «Me da igual. Tu carne huele deliciosa. Tienes que darme un poco». Julina mostró la naturaleza codiciosa y egoísta de los dragones, y se lanzó hacia Simon. Pero como un dragón recién nacido, no podía compararse con Simon. Simon ya había devorado al ciervo, y la mitad del lobo gris, y su tamaño había alcanzado los 3 metros, 1 metro más que Julina. Al verla atacar, Simon le dio un zarpazo, y la mandó volando. Esta vez no se contuvo. El golpe fue tan fuerte, que dejó la cara de Julina hinchada, demostrando la fuerza de Simon. Simon se acercó a ella, mirándola desde arriba, con expresión feroz, amenazante. ¿Con esa fuerza quieres robarme la comida? Aprende algo de magia primero, y luego intenta desafiarme, Simon le advirtió. Julina no se conformaba. Atacó de nuevo. Simon le advirtió. Julina no se conformaba. Atacó de nuevo. Pero Simon la rechazó otra vez. Esta vez, Julina comprendió la diferencia entre ellos. Hasta que aprendiera una magia poderosa, sería difícil que pudiera con Simon. Al ver que Simon no quería compartir, Julina, hambrienta, se alejó para cazar en el bosque cercano. Simon la ignoró y siguió asando su carne. Maldita sea por un descuido. Se me volvió a quemar. Simon maldijo entre dientes y le dio la vuelta rápidamente. Tras asar un ciervo entero y medio lobo gris, Simon notó que la carne quemada aumentaba menos el tamaño corporal que la cruda, pero incluso la carne perfectamente asada no aumentaba más que la carne cruda. Por lo tanto, la opción más eficiente era comer carne cruda, pero Simon prefería comerla cocinada, así que siguió asándola. Al devorar carne de lobo quemada, tamaño corporal plus 0,002 cm. Al devorar carne de lobo medio cruda, tamaño corporal 0,05 metro. Al devorar carne de lobo bien cocida, tamaño corporal blauw que prikkel in je metro. Al devorar carne de lobo bien cocida, tamaño corporal blauw que prikkel in je metro. Al devorar carne de lobo bien cocida, tamaño corporal blauw que prikkel in je metro. Pronto, el resto del lobo también fue devorado. Nombre Simon. Nivel, mina etapa. Tamaño, 3,30 m. Habilidades, festín. Rugido del dragón de fuego. Rugido del dragón de fuego. Simon abrió el sistema para revisar sus estadísticas y se sintió muy satisfecho. En cuanto al crecimiento, tenía festín para aumentar su tamaño. En cuanto al ataque, rugido del dragón de fuego era muy poderoso. Simon, has vuelto a crecer. Julina exclamó sorprendida, arrastrando una oveja blanca y observando a Simon de arriba abajo. Simon había nacido solo unos minutos antes que Julina, pero en cuanto al tamaño, la diferencia ya era notable. La tasa de crecimiento de los dragones no es lenta, pero había pasado solo un día. Y aunque Julina quisiera crecer rápido, aún no alcanzaba los 2 metros. Simon no respondió. Su extraño crecimiento ya había llamado la atención de Julina y Anna, pero ambas no podían explicarlo, y solo podían atribuirlo a algún poder especial heredado en su sangre. Saciado, Simon extendió sus alas. Ahora medía más de 3 metros, y ya fuera por la herencia del dragón rojo, o por el efecto de festín, Simon era diferente a los dragones negros comunes. Sus alas eran enormes, con una envergadura de casi 10 metros. Los dragones negros son delgados, con una cara que parece un cráneo, por lo que también se les llama dragones esqueléticos. Además, para volar, los dragones negros suelen combinar sus alas con la magia, por lo que sus alas no son muy grandes. Pero Simon, con su herencia de dragón rojo y los beneficios de festín, tenía un cuerpo robusto. A pesar de su corta edad, su herencia de dragón rojo le daba alas grandes y anchas, con músculos desarrollados, que le permitían volar, incluso sin ayuda de magia. Además, su rostro no era tan delgado como el de otros dragones negros, que son llamados caras de calavera. Simon tenía un rostro proporcionado, más que un dragón negro. Parecía un dragón rojo con escamas negras. Sus cuernos comenzaban a asomar, y con sus alas de casi 10 metros de envergadura, Simon tenía un aspecto imponente, solo por su apariencia.
Parecía una versión en miniatura del aspecto de la muerte, feroz y majestuoso. Esta vez me comí un ciervo entero y un lobo gris. Y solo aumenté 0,71. Pero antes, con medio bisonte, aumenté 0,5. Parece que el crecimiento de festín depende de la fuerza de la presa. Simon reflexionó en voz baja. Planeaba cazar presas más poderosas la próxima vez, como tigres, leones o animales similares, para ver si aumentaba más su tamaño. Hermano Simon. Yulina, con voz empalagosa, le hizo estremecerse. Hermano Simon. Yulina, con voz empalagosa, le hizo estremecerse, sintiendo un escalofrío. Di lo que quieras directamente, pero no hables así. Simon retrocedió unos pasos, abandonando temporalmente la idea de entrenar. Te doy la mitad de esta oveja si me dejas jugar un rato con tu moneda, le propuso Yulina, arrastrando su presa. Como dragón, el amor por los tesoros estaba en su sangre, incluso siendo un dragón recién nacido. Pero, ¿cómo podría obtener un tesoro un dragón tan joven? La única forma era a través de su madre Ana. Sin embargo, todos saben lo codiciosos que son los dragones. Ana ofrecer una moneda de oro como premio de la competición ya le había dolido, y seguramente no lo volvería a hacer. Si Yulina quería una moneda de oro, tendría que esperar a crecer y ser expulsada del territorio por su madre para robársela a otras criaturas. Está bien. Simon dudó un momento y asintió. Está bien. Simon dudó un momento y asintió. Él también amaba las monedas de oro, pero no al nivel codicioso de un dragón. Después de todo, su alma humana le permitía controlar sus deseos. Prestar la moneda a su hermana por un tiempo, a cambio de media oveja, era un negocio redondo. Simon desenterró la moneda que había guardado y se la entregó a Yulina. Ella cumplió su palabra y le dio la mitad de la oveja. Simon no tenía hambre, así que dejó la carne a un lado. Te la presto mediodía, pero cuando vuelva de cazar esta noche me la devuelves, le advirtió Simon. Sí, sí, respondió Yulina distraídamente, jugando con la moneda, mientras comenzaba a comer. Simon la ignoró y empezó a entrenar. Lecciones correr. Nunca dejaba de hacer ejercicio. Nunca dejaba de hacer ejercicio. Y por supuesto, lo más importante era volar. Al crecer, su fuerza también aumentaba. Con sus alas extendidas, al batirlas con fuerza, generaba vientos huracanados. Con cada batido, el viento se hacía más fuerte, y su cuerpo se elevaba del suelo. Yulina dejó de jugar con la moneda, y miró a Simon sorprendida. ¿Simon ya sabe volar? Ayer Yulina recordaba que Simon no podía volar, solo podía planear un poco. No esperaba que en solo un día, Simon hubiera aprendido a volar. ¡Qué talento tan increíble! Incluso la madre dragonana frunció el ceño, mientras observaba a Simon fijamente. Su ritmo de crecimiento era demasiado rápido, lo que empezaba a inquietarla. Los dragones negros no tienen mucho sentido de la moral, no respetan la ética, y no es raro que ocurran matricidios en su comunidad. Por eso la mayoría de las madres dragón expulsan a sus crías cuando alcanzan cierto tamaño. Expulsarlas del territorio significa en pocas palabras romper la relación. Si se vuelven a encontrar, y no hay intereses en juego, pueden incluso conversar amistosamente. Pero si hay algún conflicto de intereses, incluso entre madre e hijo, no dudarán en matarse. Ahora, Ana sentía una amenaza en su hijo mayor. Los dragones negros son codiciosos y egoístas. Si algún día Simon codiciaba sus tesoros, aunque ahora pudiera detenerlo fácilmente, con su asombrosa velocidad de crecimiento, en pocos días, empezaría a dominar la magia. Simon no había heredado magia de su sangre, pero Ana no lo sabía. Había oído que otras madres dragón criaban a sus crías durante unos meses y las expulsaban cuando eran lo suficientemente grandes. Pero Ana sabía que si dejaba a Simon crecer unos meses, no solo dominaría la magia, sino que incluso su tamaño la superaría. Ana empezó a preocuparse. Su mirada hacia Simon, incluso sin querer, mostraba cierta cautela. Ana empezó a preocuparse. Su mirada hacia Simon, incluso mostraba cierta cautela. Cuando Simon crezca un poco más, lo echaré. Es demasiado peligroso tenerlo cerca. Recuerdo que fue Yulina quien me atacó ayer, y ella fue quien lo incitó. Simon es un hijo rebelde. No puedo tenerlo aquí por mucho tiempo. Ana tomó su decisión. Simon, que batía sus alas y practicaba el vuelo en el aire, no sabía que su madre ya había decidido expulsarlo. Apenas había aprendido a volar y sus movimientos aún eran torpes, pero eso no era importante. Con la práctica, su vuelo se volvería más fluido. Calculo que deben ser las 5 de la tarde. Simon miró al sol que empezaba a ocultarse. Madre, voy a cazar al bosque del este. Si no he vuelto para cuando se ponga el sol, ven a buscarme. Simon volaba en el aire. Cuando le dijo a Ana, vaya, no sabía que te preocuparas tanto por tu vida. Ana se rió entre dientes, y la cautela en su mirada desapareció rápidamente, reemplazada por el amor maternal por sus crías. Antes de expulsarlos del territorio, las madres dragón cuidan mucho de sus hijos. Vi, pero vuelve temprano. Está bien, madre. Simon asintió ligeramente, y con un fuerte batir de alas, voló hacia el bosque del este. Su velocidad era baja al principio, pero a medida que se familiarizaba con el vuelo, fue aumentando. El territorio de Ana estaba lejos, y Simon aún no dominaba bien el vuelo, por lo que tardó media hora en llegar. Los árboles son demasiado frondosos. No se ve nada. Mejor bajo, dijo Simon mientras descendía al bosque. Ahora medía más de 3 metros, con una envergadura de casi 10 metros, un tamaño que para los animales comunes era imponente. Para los animales comunes era un depredador feroz, por lo que al aterrizar, las bestias más débiles que había alrededor huyeron. Simon las observó, pero no se apresuró. Su objetivo no era solo cazar, sino desafiar a las bestias más feroces, como tigres, leones, leopardos y osos. Quería ver si al devorar esas presas, su tamaño aumentaría aún más con festín. Comenzó a caminar por el bosque, en busca de estos animales, pero no encontró ninguna pista. De repente se le encendió una idea. Un plan audaz se formó en su mente. Soy un dragón poderoso, un depredador temible. ¿Por qué tengo que buscar a mis presas yo mismo? Puedo atraerlas hacia mí. Las bestias tienen un olfato agudo. Puedo matar a otros animales. Dejar que su sangre atraiga a las bestias. Y yo me escondo para elegir a mi oponente. Y si no puedo con él, bato mis alas y vuelo lejos. En el bosque, una oveja corría presa del pánico, como si un demonio la persiguiera. ¡Demonio no! Pero un dragón sí. Tú huyes, yo te persigo. No podrás escapar. Simon batió sus alas y se abalanzó sobre ella, derribándola al suelo. Luego, sin dudarlo, la mordió, y con su poderosa mandíbula le rompió el cuello. Al matar a la oveja, no terminó allí. La abrió en canal, dejando que la sangre y las vísceras se esparcieran por el suelo. El olor a sangre comenzó a extenderse. Simon buscó un lugar para esconderse. Pensándolo bien, voló hasta la copa de un árbol. Afortunadamente no pesaba demasiado todavía. Si crecía un poco más, su peso podría aplastar el árbol. Simon esperó pacientemente entre las ramas. Si no miraban hacia arriba, no podrían verlo. El olor a sangre se extendió rápidamente. En poco tiempo, un zorro se acercó. Era astuto y cauteloso.
Al ver el cadáver de la oveja, no se lanzó de inmediato. Observó a su alrededor y tras asegurarse de que no había amenazas, intentó llevarse la oveja. ¿Eres tú? ¿Tú te llevas mi cebo? Tú te llevas mi cebo. Y yo no podré atraer presas más grandes. Simon arqueó una ceja, preparándose para atacar al zorro o ahuyentarlo. Pero justo entonces, el follaje crujió y aparecieron 3 chacales. Justo cuando estaba a punto de atacar, se oyó un susurro entre los arbustos. 3 chacales salieron de entre la maleza. Observaban al zorro con ojos hambrientos. En cuanto aparecieron, elaboraron rápidamente un plan de ataque. Los 3 chacales se dispersaron, formando un cerco triangular. Parecía que estos 3 hermanos chacal estaban muy unidos y coordinaban sus movimientos a la perfección. Sin embargo, el zorro no parecía enfrentarse a ellos por primera vez. Cuando los 3 chacales formaron el cerco, el zorro se sentó inmediatamente. El zorro ya había descubierto la táctica de los chacales de atacar por detrás. Cada vez que un chacal intentaba atacar, el zorro lo ahuyentaba. Además, al estar sentado, aunque los 3 chacales quisieran usar su técnica, no tenían ningún objetivo al que dirigirse. El zorro era muy inteligente. Sabía que con los 3 chacales presentes no podría llevarse la oveja. Se acabó la comida gratis. Además, el olor a sangre se seguía extendiendo y pronto llegarían más bestias atraídas por él. El zorro arrancó una pata de la oveja, rompió el cerco de los 3 chacales y se alejó rápidamente. Simón, escondido en la copa de un árbol, observaba la escena. No pudo evitar admirarse para sus adentros. ¡Qué zorro tan inteligente! Tras la huida del zorro, los 3 chacales no lo persiguieron. Se quedaron para comerse a la oveja. Pero la paz duró poco. Apenas habían comenzado a disfrutar, cuando una sombra negra surgió de entre los arbustos. Con un aullido, uno de los chacales emitió un gemido de dolor y salió volando al ser embestido por la sombra. Cayó al suelo y no volvió a moverse. Había aniquilado a un chacal de un solo golpe. La sombra atacó de nuevo, con una velocidad increíble y una fuerza arrolladora. Antes de que los 2 chacales restantes pudieran reaccionar, la sombra lanzó otra zarpada, que mató a otro de ellos al instante. Luego, girando su cuerpo, su cola golpeó con fuerza al último chacal superviviente. El último chacal salió despedido y se estrelló contra un árbol. Pero por suerte no murió. Con un gemido de terror, el chacal miró a la sombra y huyó a toda velocidad. Huyó a toda velocidad, sin atreverse a vengar a sus hermanos muertos. Simón, desde su posición en el árbol, observó con atención. La sombra era un tigre, pero ese era completamente negro, con rayas de un tono dorado pálido. ¿Qué clase de tigre es este? Simón se preguntó con cierta curiosidad, y no pudo evitar lamerse los labios con avidez. Un tigre tan poderoso. Si pudiera comérselo, no sabía cuánto podría aumentar su tamaño. Simón respiró hondo, conteniendo sus ansias. No había que apresurarse. El zorro y los 3 chacales, más este tigre de dorado y negro, apenas sumaban 5 bestias. El olor a sangre no se disiparía tan rápido, y sin duda atraería a más depredadores. Pero con la presencia del tigre, la mayoría de las bestias se limitaban a mirar desde lejos, sin atreverse a acercarse. Sin embargo, en este bosque, no solo el tigre de dorado y negro era un depredador poderoso. Con un rugido atronador, apareció un oso pardo. Emitió un rugido ensordecedor. El oso pardo, enorme, se erguía sobre 2 patas, midiendo cerca de 2 metros de altura, con una presencia imponente. Un enemigo poderoso se acercaba. El tigre detuvo su comida, con la sangre goteando de su mandíbula. La interrupción de su comida lo enfureció, y su rostro mostraba un gesto de ira. Con un rugido, el tigre se giró. El rugido del tigre resonó en el bosque. El oso pardo no se quedó atrás, respondiendo con otro rugido. Ambos comenzaron a combatir. El oso avanzó, lanzando una zarpada con su enorme pata. Pero el tigre era extremadamente veloz y ágil, movilizándose con la gracia de una mariposa. Esquivó la zarpada con facilidad, y acto seguido mordió el vientre del oso. Con un desgarro, la piel del oso se abrió, y el tigre arrancó un gran trozo de carne. El oso de piel gruesa no cayó, pero el dolor era intenso. Con un gemido de dolor, el oso hundió su cuerpo hacia abajo, intentando aplastar al tigre con su peso. Pero el tigre, anticipándose, con una mirada de desprecio, saltó hacia atrás y esquivó. No había comparación. ¿Qué clase de tigre negro es este? Simón se preguntaba, mientras sentía crecer sus ansias de pelear. Sabía que el tigre no tardaría en matar al oso, y ese sería el momento perfecto para atacar. Simón ansiaba medir sus fuerzas. El tigre puso una pata sobre la cabeza del oso, con una expresión casi humana de burla, como si se riera de su oponente por no conocer sus límites. El oso luchó con desesperación, pero el tigre no le dio oportunidad de escapar. Le asestó un fuerte golpe en la cabeza. El oso gruñó y quedó inmóvil. Ahora, Simón supo que ese era su momento. El tigre acababa de derrotar a un rival formidable, y las bestias más débiles a su alrededor sentirían temor, por lo que el tigre bajaría la guardia. Simón solo necesitaba aprovechar para atacar por sorpresa, con un golpe certero, y podría acabar con este poderoso enemigo. Mientras lo pensaba, Simón se lanzó desde la copa del árbol. Si iba a atacar, debía ser con todo. No atacaba si no era para causar estragos. Al atacar, debía ser impresionante. Simón se lanzó a fondo. Mientras caía, abrió bien la boca, tomando gran cantidad de aire, lo que hizo que sus pulmones se expandieran rápidamente. Desde el interior de su garganta, se veía un resplandor ardiente, el rugido del dragón de fuego. Un torrente de llamas surgió de su boca, cayendo del cielo, y envolviendo por completo al tigre. El tigre no esperaba que hubiera un enemigo en la copa del árbol. Sin poder esquivar a tiempo, las llamas de alta temperatura cubrieron su cuerpo. El fuego ardía incesante, pero cuando Simón dejó de exhalar, el tigre no había caído, herido de gravedad, con su cuerpo chamuscado por las llamas. Se mantenía en pie, mirando fijamente a Simón. Vaya, ni hacía muerto. Simón se quedó atónito. Sus alas batieron con menos fuerza, y aterrizó en el suelo. Frente a él, el tigre lo miraba con furia. Sus ojos parecían echar fuego, queriendo devorarlo vivo. Simón había querido mantenerse al margen, para aprovecharse de la situación, llevándose tanto al oso como al tigre, pero no esperaba que incluso con su ataque a pleno poder, no hubiera logrado matar al tigre. Era increíblemente poderoso. Con un rugido de furia, el tigre rugió. El rugido resonó en el bosque. Las rayas doradas en su cuerpo comenzaron a cambiar, moviéndose como si fueran agua. De repente el tigre desapareció. Simón se quedó perplejo. Al segundo siguiente, por el rabillo del ojo, vio una sombra a su lado. Antes de que pudiera reaccionar, la sombra ya estaba junto a él, y una zarpada cayó. El dolor llegó, y Simón salió rodando. Una de sus escamas se desprendió. ¡Qué velocidad! No pude reaccionar. Simón estaba conmocionado. Miró la zona donde lo había golpeado. Las escamas habían desaparecido y la piel estaba inflamada. ¡Y qué fuerza! Aunque soy joven,
Mis escamas no son tan duras como las de un dragón adulto, pero tienen buena defensa, que me arranque las escamas de un solo golpe. Cuando luchaba contra el oso, este tigre no estaba usando todo su poder. Seguramente no es una bestia común y corriente. Probablemente sea de esas llamadas bestias mágicas. Por cómo se movían sus rayas, ¿habrá usado alguna habilidad especial para aumentar su velocidad drásticamente? Si no, podría haber reaccionado. Simón procesaba la información rápidamente. Sus pensamientos eran vertiginosos. Enseguida entendió cómo había aumentado su velocidad. Si era una bestia mágica, también tendría grados de poder. El sistema había calificado su fuerza como la de un recién nacido. No sabía de qué nivel era este tigre. Simón sintió crecer su espíritu de lucha. Después de todo, si no podía vencer, podía huir. Por muy rápido que fuera, no podría volar. Así que Simón decidió arriesgarse y luchar contra este tigre, para poner a prueba su fuerza. Decidido, se giró hacia el tigre y le gritó: ¡Vamos! El tigre, enfurecido, soltó un rugido. ¡Ven! El tigre, furioso, rugió de nuevo y volvió a desaparecer de su lugar. Simón se concentró, mirando a su alrededor. Sin embargo, una sombra cayó del cielo, golpeándole con fuerza en el lomo y hundiéndolo en la tierra. El tigre no había atacado directamente, sino que usó su velocidad para subirse a un árbol y luego atacar desde las alturas. Simón escupió un chorro de sangre. Los dragones jóvenes son criaturas muy frágiles. La tasa de supervivencia de un dragón joven que vive solo es muy baja. Por eso los dragones tienen la costumbre de criar a sus crías. Incluso los dragones malvados, que no valoran los lazos familiares, los crían. Pero Simón era diferente. El festín no solo aumentaba su tamaño, sino que, más importante, aumentaba su reserva de vida. Simón quizás no superaba a esa bestia mágica, en fuerza, velocidad o defensa, pero en cuanto a vitalidad, Simón no le temía. Te desgastaría hasta la muerte. ¡Quítate de encima! Con un rugido, Simón estiró sus extremidades y sacudió al tigre de su lomo. Aprovechando que el tigre estaba desequilibrado, Simón se lanzó sobre él. Ahora es mi turno. Simón blandió su garra. Antes de que el tigre pudiera levantarse, golpeó con ella. El tigre esquivó a tiempo, pero las afiladas garras de Simón le rasgaron el rostro, dejando profundas marcas. La sangre brotó, tiñendo de rojo su rostro negro. El breve enfrentamiento le hizo saber al tigre la fuerza de Simón. No se atrevió a descuidarse. Las rayas doradas en su cuerpo se movieron más rápido, y su forma se desvaneció como una sombra. Simón sintió una alarma. El tigre apareció a su lado, y lanzó una zarpada a la zona donde Simón ya estaba herido. Simón tensó sus músculos, y resistió el golpe. Sin la protección de las escamas, las afiladas garras del tigre arrancaron un gran trozo de carne de Simón. Pero Simón sonrió. ¡Te tengo! ¡Te tengo! Simón había cambiado una herida por la oportunidad de atrapar a su oponente. Sin preocuparse por su herida, agarró al tigre con fuerza y lo inmovilizó. El tigre luchó con desesperación, pero Simón le abrió las fauces con sus garras, abrió bien su boca y lanzó una llamarada directamente en su interior. Aunque el tigre, como bestia mágica, tenía una piel gruesa, sus órganos internos seguían siendo vulnerables. El tigre se debatió un par de veces y al final se quedó quieto. Uf, qué pelea más reñida. Al final gané yo. Simón estaba emocionado. Ganar esta pelea le llenó de satisfacción, y no pudo evitar reír a carcajadas. Ninguna otra bestia se atrevió a acercarse. El fuerte olor a sangre y el dolor de su herida lo estimulaban constantemente, haciendo que sus ojos se pusieran rojos, como un demonio del infierno. Una bestia mágica tan poderosa. Espero que no me decepciones. Simón se lanzó a morder, devorando al tigre de oro y negro, tamaño aumentado en 0,1 metros. Después de tragar un trozo de carne cruda, el sistema emitió un aviso. Al escucharlo, los ojos de Simón brillaron. Anteriormente, comerse medio búfalo solo le había aumentado 0,5 metros. Con solo un trozo de este tigre, ya había aumentado 0,1 metros. Bien, bien, bien. No me decepcionó. Cuando me haya comido todo este tigre, quizás aumente un metro entero. 20 minutos antes, un grupo de 4 aventureros, el Escuadrón Donut, caminaba por el bosque. Uno de ellos, un corpulento con armadura de cuero y un gran escudo de metal, se quejó. ¿De verdad va a haber un dragón en este maldito lugar? Entre los 4, una mujer de complexión pequeña soltó un bufido. ¿Crees que te engañaría? Pagué una buena suma por esta información. Hoy al mediodía, alguien vio a un dragón negro posarse en este bosque. Quizás su guarida es de aquí. El equipo estaba formado por 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. El corpulento con el escudo de metal era el tanque del grupo. La mujer que acababa de hablar llevaba un arco en la espalda y actuaba como arquera y líder del equipo. Pero incluso si encontramos la guarida, ¿qué hacemos? Somos 4 inútiles. Probablemente ni para un bocado del dragón serviríamos, dijo la maga del grupo encogiéndose de hombros. El otro guerrero masculino sonrió pícaramente. ¿Quién sabe? El gordo es tan grande que le daría para un buen rato. Si nos agarran, tú te sacrificas, ¿no? El corpulento puso los ojos en blanco. Los 4 llevaban años trabajando juntos y sabía que era una broma, así que no se enfadó. La arquera dijo: ¿qué tonterías dicen? ¿Quién quiere pelear con un dragón? Solo tenemos que encontrar su guarida y vender la información. Eso ya nos dará una buena ganancia. Si tenemos suerte, quizás hasta encontremos un huevo. Criar un dragón joven haría que el Escuadrón Donut despegara de inmediato. Al hablar, sus ojos brillaban con la ambición por el futuro. El Escuadrón Donut era su creación, de estar sola al principio. Ahora tenía un equipo con estructura, tanque, guerrero, maga, y ella como arquera, cubriendo todas las necesidades. Líder, no te hagas ilusiones. Ni siquiera sabemos si encontraremos la guarida. Y robar un huevo, mejor dejémoslo en la imaginación. La gente normal nunca ve un dragón en su vida, dijo el corpulento del escudo. Su comentario cambió el tono de la conversación. El guerrero puso su brazo sobre el hombro del corpulento y dijo con una sonrisa: eres un optimista. Aunque no robemos un huevo, ni encontremos la guarida, con solo ver un dragón con mis propios ojos, ya tendré para presumirles a los críos de mi pueblo toda la vida. La arquera lo escuchó y puso cara de disgusto. ¿Es broma? Pagué 3 monedas de plata por esa información de primera mano. Si es solo para ver un dragón y luego volvernos, saldré perdiendo. ¡Rugido, rugido! Antes de que pudiera terminar, se oyó un rugido furioso de bestia en la distancia. Era un rugido de tigre, el rugido de un tigre de oro y negro. Ese rugido no lo olvidaré jamás.
dijo la maga con un escalofrío, recordando malos momentos. Cuando era aprendiz de maga, se había topado con uno en el bosque. Era una bestia mágica de segundo nivel, extraordinariamente poderosa, con una velocidad impresionante. Incluso entre las bestias de segundo nivel, estaba en la cúspide de la pirámide. Su velocidad incluso superaba a la de muchas bestias de tercer nivel. Era aterradoramente fuerte. La maga había sobrevivido de milagro la última vez. En el bosque, un grupo de aventureros débil, que se topara con uno, probablemente sería aniquilado. Las piernas de la maga temblaban. El rugido del tigre trajo de vuelta sus peores recuerdos, y el miedo se apoderó de ella. A diferencia de la maga, los otros tres del Escuadrón Donut estaban entusiasmados. El Escuadrón Donut no era un grupo de novatos sin experiencia. Aunque era pequeño, cada miembro era un experto. Incluso la maga, la más débil, tenía nivel 1. Era una persona con habilidades extraordinarias. La piel del tigre de oro y negro era muy codiciada entre los nobles. Si podían despellejarlo entero, podrían venderlo por varias monedas de plata. La arquera se lamió los labios, llena de energía. Los dos hombres también estaban codiciosos. Vamos a ver, si pudiéramos atraparlo vivo, quizás sacaríamos decenas de monedas de plata. El oficio de aventurero era así de lucrativo. Podías ganar decenas de monedas en un instante. Claro está, las grandes ganancias venían con grandes riesgos. El Escuadrón Donut se puso en marcha hacia la dirección del rugido. Cuando llegaron, los cuatro se quedaron paralizados. Lo que vieron no era un tigre, sino una criatura cubierta de escamas negras, de extremidades robustas, cola larga, alas en el lomo y un rostro feroz y aterrador. ¡Un dragón! ¡Es un dragón! ¡Un dragón negro! La maga abrió los ojos temblando. ¡Dios mío, líder, nos forramos! ¡Es un dragón negro joven! Si lo atrapamos, ¿para qué seguir siendo aventureros? No tendremos que preocuparnos por nada en la vida. El guerrero tragó saliva y gritó emocionado. ¡A por él! Hay que atraparlo. Aunque nos cueste la vida, hay que atrapar a ese dragón joven. Los ojos del corpulento brillaban con avidez. Ya lo dijeron todos ustedes. ¿Qué me dejan a mí? La arquera no iba a dejar pasar la oportunidad de encontrarse con un dragón joven. Todos prepárense para el combate. Se dice que los dragones jóvenes son muy débiles, pero no hay que confiarse. Miren los cadáveres en el suelo. Esta criatura es extremadamente poderosa, al menos de nivel 3. Como líder, la arquera tenía una visión más aguda que sus compañeros. Al llegar, lo primero que vio fueron los cadáveres. Una oveja abierta en canal, 2 chacales muertos, un oso pardo y unos huesos ya devorados. Ninguno de los cuatro era tonto. Por los rugidos que habían oído antes, los pobres restos del cadáver devorado pertenecían sin duda al tigre de oro y negro, una bestia de segundo nivel increíblemente fuerte, conocida como el asesino de aventureros novatos. Se decía que los dragones jóvenes eran muy débiles. Los cuatro querían maldecir. ¿Débil? ¿Qué debilidad? ¿Qué dragón joven débil mata a un oso pardo y a un tigre de oro y negro? Que me lo presenten, que quiero hablar con él. ¡Humanos! Simón alzó una ceja, mirando con curiosidad a los cuatro frente a él. Era la primera vez que veía humanos en este mundo. Se parecían a los aventureros de las historias de fantasía. El corpulento con el escudo y la armadura de cuero debía ser el tanque del grupo. La mujer que estaba detrás, con sombrero de bruja y una vara de madera, era la maga. También había un guerrero con espada y una arquera con arco. Durante tu cacería en el bosque, te has topado con aventureros humanos. Te tienen malas intenciones. Para protegerte y evitar que se sepa de tu existencia, mata a esos aventureros. Recompensa, una oportunidad de sorteo. El sistema emitió una misión. Simón la ignoró. Conocía bien la avaricia humana, por haber sido uno en su vida anterior. Además, los humanos eran muchos, y sus relaciones complicadas. Si mataba a unos, vendrían más. No quería meterse en problemas con ellos. Sin pensarlo mucho, apenas los vio, huyó. Desplegó sus alas y se elevó hacia el cielo. ¡Que no escape! Gritó la arquera. Entendido, asintió la maga, levantando su vara. El mana se concentró. Magia de gravedad. De repente Simón sintió sus alas inusualmente pesadas, incapaz de batirlas, y cayó al suelo con un golpe. Si fuera un poco más grande, esta magia no me afectaría con mi sangre de dragón rojo, maldijo Simón. ¡Ahora voy yo!, gritó el guerrero desenvainando su espada. Simón inhaló profundamente. Sus pulmones se expandieron visiblemente. ¡Comandante! La arquera se estremeció. Va a usar su aliento, gordo, rápido. El corpulento asintió y se puso al frente con su escudo. El guerrero, sin atreverse a descuidarse, se colocó detrás del corpulento. Simón abrió sus fauces y un torrente de llamas brotó. El fuego fue contenido por el escudo del corpulento, pero él no salió bien parado. El escudo de metal se calentó al rojo vivo y el calor se transmitió a sus manos, quemándoselas. ¡Quema, quema! El corpulento tiró el escudo al suelo y se sacudió las manos. Humanos, no quiero ser su enemigo. Largo de aquí ahora mismo, o las consecuencias serán graves. Simón tomó la iniciativa de hablar. Entre los conocimientos heredados estaba el idioma, así que pudo hablar con ellos. Con solo ese primer intercambio, Simón se dio cuenta de que estos humanos eran formidables. La maga de atrás podía usar magia de gravedad para impedirle volar. Su principal ventaja, su ataque más poderoso, el aliento de fuego, fue bloqueado por el corpulento. El guerrero aún no había atacado, y la arquera estaba lista. Aunque Simón podía seguir usando su aliento, no había recuperado la energía de la pelea con el tigre, y la herida en su costado limitaba sus movimientos. Si peleaba, probablemente no podría con los cuatro, así que decidió ceder. Simón optó por seguir su instinto, y se rindió. Se disculpó con los humanos. La misión del sistema, ¿qué importaba ante su propia vida? Simón tensó su cuerpo de dragón, y liberó su poderosa presencia, el temible rugido del dragón. Ante el rugido, las criaturas de voluntad débil sienten pavor. Pero estos cuatro no se inmutaron. Si un dragón adulto hubiera liberado ese poder, sin duda los habría hecho huir despavoridos. Pero Simón era solo un dragón joven. Usar su presencia para amedrentar a enemigos con inteligencia era un sueño imposible. Habla, ser una criatura legendaria es realmente increíble. Nunca había visto algo así en toda mi vida. Nunca había visto una criatura no humana que pudiera hablar el idioma de los humanos. Los cuatro miraban a Simón con asombro. Simón tenía una expresión algo tensa. Acababa de terminar de pelear con el tigre negro dorado. Aunque devorarlo, había aumentado su tamaño hasta 4,55 metros, creciendo más de 1 metro de repente, y su fuerza había aumentado rápidamente. Su energía no se había recuperado por completo. El poder del dragón no servía de nada. Su energía no se había recuperado, y ni siquiera podía volar. Mi vida está perdida. Por cómo me miran, parece que no piensan dejarme ir. Simón mantuvo una expresión imperturbable. Los cuatro no respondieron. Esa era la mejor respuesta. La arquera tensó lentamente la cuerda del arco, una flecha lista para ser disparada, a punto de lanzarse en cualquier momento. Entonces Simón volvió a hablar.
No tenemos rencores. No hay necesidad de pelear. Ustedes son aventureros humanos, ¿verdad? Los cuatro siguieron sin responder. Simplemente adoptaron una postura de combate en silencio. El fornido sacó un escudo de repuesto de la espalda. El guerrero empuñó su espada con ambas manos. La maga alzó su bastón. El mana fluía a su alrededor, lista para lanzar un hechizo en cualquier instante. La arquera tensó el arco al máximo fijando su objetivo. Ambos bandos estaban en plena tensión, como agua y fuego, irreconciliables. Ya que no dicen nada, daré por hecho que están de acuerdo. Simón carraspeó 2 veces. Bueno, ya que son aventureros, si quieren atraparme, no es más que para conseguir dinero, ¿verdad? Entonces haré un trato con ustedes. Todos los días les proporcionaré una bestia mágica poco común. Ustedes la capturan y la venden. ¿Qué les parece? Un ingreso constante. Es mucho más inteligente que matar la gallina de los huevos de oro. Simón hablaba con fluidez, proponiendo activamente el trato. El líder del equipo de aventureros Rosquilla hizo un gesto con los ojos, como si considerara que era un trato muy factible. El líder del equipo de aventureros Rosquilla hizo un gesto con los ojos, como si considerara que era un trato muy factible. Llevarse bien con un dragón. Cuando este dragón joven creciera, podría generar enormes ganancias. Tu propuesta me interesa. Pero, ¿por qué deberíamos confiar en ti? La arquera aflojó la tensión del arco y dirigió su mirada hacia Simón. Simón respondió sin dudar. Juro por el honor de los dragones. ¿Qué importa el honor de los dragones? Mi alma es humana. No me importa eso en absoluto, pensó Simón para sus adentros. La arquera pareció conmoverse. No esperaba que estuvieras dispuesto a jurar por el honor de la raza de los dragones. Eso es admirable. Justo cuando la arquera se disponía a aceptar el trato con Simón, la maga que estaba a un lado intervino con voz tímida. Líder, una vez leí en un libro que los dragones negros son malignos, carecen de moral. ¿Podemos confiar en lo que dice? Ah, ¿en serio? Una criatura tan poderosa como un dragón debería valorar el honor de su raza, ¿no? La arquera se mostró un poco sorprendida. La maga volvió a hablar. Se dice que estas criaturas malvadas no suelen cumplir su palabra. Si escapa, probablemente nunca la volvamos a encontrar. No tenemos nada para sellar un pacto. ¿Cómo podemos confiar en él tan a la ligera? La arquera, que había dudado, endureció su mirada. Ciertamente, ¿cómo confiar en las palabras de un dragón malvado? En lugar de una promesa incierta de ingresos constantes, es mejor obtener un beneficio tangible ahora. Matar la gallina de los huevos de oro. Tensó lentamente el arco y apuntó. Simón se quedó paralizado al instante. La fulminó con la mirada. Maldita mujer. Te voy a matar. Simón rugió. Me están forzando a hacer esto. No quería usar este hechizo, porque es demasiado poderoso. Usarlo solo me haría matar a 1000 enemigos, pero sufrir 800 bajas yo mismo. Pero ahora no me queda otra opción. Pueden irse despidiendo. Simón adoptó una postura de esfuerzo. La arquera ordenó inmediatamente a su equipo. Atención todos. Esquivad. Un hechizo de dragón debe ser aterrador. Aunque sea un dragón joven, no debemos bajar la guardia. No olviden que él mató al tigre negro dorado. Simón inhaló hondo. Que mató al tigre negro dorado. Simón inhaló hondo y soltó un fuerte grito. Cañón Armstrong de propulsión a chorro, con aceleración cicloidal Armstrong. Los cuatro estaban en pleno estado de alerta, totalmente concentrados. El fornido alzó su escudo, situándose al frente del grupo, listo para resistir el ataque. El guerrero, la arquera y la maga se alinearon y se refugiaron detrás del fornido. Justo cuando se preparaban para soportar el poderoso hechizo de Simón, vieron cómo Simón salía corriendo. Menos mal que he estado entrenando estos días, aunque no pueda volar. Con 4 patas, corro muy rápido. Simón echó a correr a toda velocidad. Ese tipo escapó. Los cuatro se quedaron atónitos. Simón los había engañado a todos. ¡No dejen que escape! La arquera disparó la flecha que tenía tensa. Con un silbido, la flecha cortó el aire y se clavó en la grupa de Simón. Hechizo de lentitud. La maga lanzó rápidamente el hechizo. Simón, que escapaba a lo lejos, sintió como sus movimientos se volvían lentos y torpes. Fornido usa esa técnica. El fornido dejó caer su escudo, levantó al guerrero en alto y lo lanzó como si fuera una bala. El guerrero salió disparado como un proyectil y atacó a Simón con su espada sin piedad. Ese guerrero tenía una vista aguda. Ya había notado las heridas de Simón, por lo que dirigió su espada directamente hacia ellas. Sin la protección de las escamas, Simón perdió otro trozo de carne. La sangre brotaba. Simón sintió un fuerte dolor, pero el guerrero ya se interponía en su camino. Simón estaba acorralado, en un aprieto. Sin embargo, de repente se detuvo. ¡Están muertos! El guerrero se burló. ¿Otra vez intentando engañarnos? Eres un dragón bastante astuto. Simón no le hizo caso. Levantó la cabeza, estiró el cuello y gritó al cielo. ¡Mamá! ¡Mamá, tu hijo está a punto de morir! ¡Ven a salvarme! Simón abrió bien la garganta y gritó con todas sus fuerzas, desgarradoramente. Al oírlo, los cuatro palidecieron. Algo a quien un dragón joven llama mamá. ¿Qué más podía ser? Un dragón adulto. Farol, otra vez intentando engañarnos. Ahora mismo acabo contigo. El guerrero soltó un bufido, empuñó su espada y se lanzó. Dragón. Farol, otra vez intentando engañarnos. Ahora mismo acabo contigo. El guerrero soltó un bufido, empuñó su espada y se lanzó. Pero al segundo siguiente, ¡pum! Un ser enorme cayó del cielo y aplastó al guerrero con una pata, convirtiéndolo en una masa. Al ver la imponente entrada de mamá, Simón esbozó una sonrisa. Menos mal que le había avisado de antemano, si no, hoy me habrían atrapado. ¿Así que todavía hay humanos en este bosque? La mirada de Ana, la madre de Simón, era fría. Su rostro demacrado, con aspecto de pocos amigos, inspiraba terror. Ante una criatura legendaria, incluso los aventureros más expertos no eran rival. De un solo golpe, el guerrero más fuerte del equipo había muerto, sin siquiera tener oportunidad de defenderse. Un dragón negro adulto. La maga, la más miedosa, sintió que sus piernas se aflojaban y se desplomó en el suelo. Un olor cálido y penetrante se extendió. Simón, con su olfato agudo, se llevó una garra a la nariz. A Ana no pareció importarle, ni siquiera frunció el ceño. En mi vida he podido ver a un dragón adulto. Puedo morir en paz. El fornido rió con la cabeza hacia atrás. Su risa molestó a Ana. Parecía una falta de respeto hacia una criatura tan poderosa. Ana abrió la boca y lanzó un chorro de ácido. El proyectil era muy rápido. Por suerte, el fornido era fuerte y reaccionó con rapidez. En el instante en que vio el ácido, levantó su escudo, pero fue inútil. Su escudo no estaba hecho para resistir el ácido de un dragón negro. En un abrir y cerrar de ojos, fue corroído por completo. El ácido restante cayó sobre el fornido, corroyendo su armadura de cuero y su carne. El fornido se retorció de dolor en el suelo, hasta que, pasados unos minutos, se quedó inmóvil. La maga y la arquera observaban la escena, con el corazón destrozado. Ver morir a sus compañeros, pero no poder moverse por el miedo que les infundía el dragón. Simón se acercó con cautela y miró. Vio un gran agujero en el pecho del fornido, corroído. Vaya, este tipo era bastante fuerte. Tenía mucha fuerza y un gran sentido de la responsabilidad.
En el combate siempre se mantenía al frente del grupo. Si no se hubiera interpuesto constantemente, si no hubiera bloqueado mi aliento, no habría perdido tan feamente. Simón reflexionó en voz alta. El rugido del dragón de fuego es muy poderoso, pero Simón no podía usarlo repetidamente en poco tiempo. Si no hubiera sido por el ataque sorpresa inicial que el fornido bloqueó con su escudo, Simón habría podido matar al menos a una o dos personas con el rugido. No habría terminado huyendo como un perro callejero. ¿Sientes lástima por él?, preguntó Ana de repente. Simón se quedó perplejo. Miró a Ana y replicó: ¿Por qué preguntas eso? Ana respondió: porque eres extraño. Si sientes lástima por él, aún así podría entenderlo. Ana recordó las acciones de Simón. Cuando nació, enterró al hermano que ella misma había matado de un zarpazo, diciendo que debía descansar en paz. Los dragones no tienen esa costumbre. Además, un dragón negro, una criatura malvada, no debería tener sentimientos por su hermano. Además, Simón se empeñaba en hacer ejercicio. Los dragones jóvenes al crecer aprenden magia de vuelo a través de su linaje, pero él insistía en aprender a volar mediante el entrenamiento. Lo que más sorprendió a Ana fue que Simón logró volar sin magia. La explicación de Ana era que Simón tenía más sangre de dragón rojo, su aliento de fuego, su gran tamaño y sus alas eran prueba de ello. Ah, y también su rápido crecimiento. Ana observó atentamente que cada vez que comía, Simón crecía un poco más. Y ahora, después de solo una tarde sin verlo, era bastante más grande. Por muy raro que sea, no voy a sentir lástima por un enemigo. Simón, con unas líneas negras en la frente, puso cara de pocos amigos. Ana asintió ligeramente, aceptando sus palabras. Luego abrió la boca para acabar con los pocos amigos. Ana asintió ligeramente, aceptando sus palabras. Entonces abrió la boca para matar a los dos que quedaban. En ese momento, Simón la detuvo. Espera, mamá, no las mates a las dos. Ana lo miró con extrañeza. La arquera y la maga le dirigieron una mirada llena de gratitud. Simón sonrió para sus adentros, con una chispa de peligro en sus ojos. Gracias, muchísimas gracias. La arquera y la maga no paraban de dar las gracias. Si tuvieran la costumbre de postrarse, probablemente estarían golpeando el suelo con la cabeza. Simón se acercó y las miró desde arriba. Con su tamaño de 4 metros, ya era una criatura imponente entre los animales. La presión que ejercía era considerable. Miró a las dos mujeres y dijo lentamente: matarla solo me serviría para desahogarme. No obtendría ningún beneficio. La maga asintió rápidamente. Sí, mi carne no es sabrosa. Matarme no te serviría de nada. Simón continuó: bueno, entréguenme todo el dinero que tengan y luego pueden largarse. Las dos mujeres se miraron y vieron en los ojos de la otra un destello de alegría. La alegría de sobrevivir, de volver a la vida. Claro. Señor Dragón Negro, esto es todo el dinero que tengo. 70 monedas de plata y 40 de cobre. La arquera sacó una bolsa de su cintura y se la entregó respetuosamente a Simón. Señor Dragón Negro, soy bastante pobre. Solo tengo 10 monedas de plata, dijo la maga con su bolsa casi vacía, sin comparación con la de su líder, la arquera. Tras pensarlo, la maga también le ofreció su bastón. Ese bastón me costó 50 monedas de plata hace poco. Vale bastante. Simón asintió y tomó las bolsas y el bastón. Al abrir las bolsas, las monedas cayeron al suelo con un tintineo. Simón las miró satisfecho. Aunque no eran de oro, las monedas satisfacían su mirada. Aunque no eran monedas de oro, como moneda, sigue siendo dinero. A Simón le encantaban. ¿Quién no ama el dinero? Bueno, ya pueden irse, dijo Simón con un gesto de la pata, indicándoles que se marcharan. ¡Qué bien! Sobrevivimos. Las dos mujeres miraron a Ana con cautela. Al ver que no reaccionaba, se levantaron y se alejaron apoyándose mutuamente. Mientras caminaban, la arquera miró atrás por instinto, y lo último que vio fue una boca llena de llamas. Sus pupilas se contrajeron violentamente. Gritó con furia: ¡maldita bestia! No cumple su palabra. Pero la única respuesta fue un abrasador aliento de fuego. Tras el aliento, los dos cuerpos calcinados cayeron al suelo. Simón se acercó y con una pata aplastó los restos. Para la próxima, recuerden que las palabras de un dragón maligno no merecen ni la mitad de confianza. Felicidades. Has matado a los aventureros humanos que te mostraban hostilidad. Misión completada. Recompensa, un sorteo extra. Cuando Simón aplastó los cuerpos calcinados de las dos aventureras, el sistema le notificó puntualmente. Simón no tenía intención de cumplir esta misión, pero esos humanos se ganaron la muerte por su codicia. Si no las mataba, el muerto sería él. Por eso, al acabar con ellas, Simón no sintió remordimientos. La ley del más fuerte es así. Si su madre no hubiera aparecido en el momento crítico, el destino de Simón habría sido espantoso. Desollado y descuartizado habría sido poco. Lo que más temía era que lo capturaran vivo y lo usaran para experimentos, sufriendo día y noche. Así que estén muertas están. Pensé que cumplirías tu palabra y las dejarías vivir, dijo Ana. ¿En serio? Con los enemigos muertos están. Pensé que cumplirías tu palabra y las dejarías vivir, dijo Ana. ¿En serio? Ser misericordioso con el enemigo es ser cruel con uno mismo, respondió Simón. Tras decir esto, Simón guardó las monedas que había tomado de los humanos, desplegó sus anchas alas de dragón y comenzó a elevarse lentamente hacia el cielo. La maga había muerto, así que el hechizo que había lanzado se disipó. Cuando Simón estuvo en lo alto, Ana batió sus alas y también voló. Ambos dragones se dirigieron hacia su nido. Para cuidar de Simón, Ana redujo su velocidad a propósito. Se notaba que era una madre muy cariñosa, sin importar si era un dragón negro. Debido a sus heridas, Simón volaba muy lento y además se tambaleaba, como si fuera a caerse en cualquier momento. Durante el vuelo, Simón usó la recompensa de la misión para un sorteo. ¡Felicidades! Has obtenido la habilidad Lanza de rayo del dragón antiguo. Descripción: un antiguo conjuro de la fe en los dragones de la ciudad real, capaz de convocar un rayo rojo que cae del cielo hacia la tierra. Al impactar, libera electricidad a su alrededor. Procedencia: Elden Ring. Una corriente de información invadió la mente de Simón, y en un instante comprendió cómo usar el rayo del dragón antiguo. Siempre tan simple, pensó. Por las heridas, hasta su tono de queja se oía débil, pero es otra habilidad de ataque. Según la descripción, además del ataque directo, también puede atacar desde el suelo. Simón volaba lentamente. Cuando llegaron al pantano, la luna ya estaba alta. Simón, mamá, han vuelto. Yurina, al ver aterrizar a Simón y Ana, se apresuró a recibirlos. Fue entonces cuando notó que a Simón le faltaban varias escamas, y que en un lugar, incluso tenía un profundo agujero que dejaba ver el hueso. Y en la grupa aún tenía clavada una flecha. Estaba hecho un desastre. Ay, Simón, ¿cómo te has lastimado?, preguntó Yurina. Simón suspiró. Tuve mala suerte. Me encontré con unos aventureros humanos. El trozo de carne que me falta tardará un tiempo en recuperarse. Deja de hablar y ven a ayudarme. Saca la flecha de mi trasero. No llego.
pero nada de tocarme el trasero mientras lo haces. Al ver que Simón aún bromeaba, Yurina supo que no era nada grave. ¿Quién querría tocar tu trasero? Se acercó y arrancó la flecha de un tirón. Iba a burlarse un poco, pero de repente se quedó callada, como si hubiera notado algo. Su voz se agudizó. Simón, estás más grande. Al mediodía no eras así. Simón sonrió y la miró desde arriba. Enanilda, si no creces rápido, con un solo sentón te aplasto. Nombre: Simón. Nivel: segundo. Tamaño: 4,55 metros. Habilidades: banquete, rugido del dragón de fuego, lanza de rayo del dragón antiguo. Simón echó un vistazo a su panel. Con el aumento de tamaño y la nueva habilidad, el sistema ahora clasificaba su fuerza como de segundo nivel, al devorar al tigre negro dorado. Simón había crecido más de 1 metro, pero Yurina no había aumentado mucho. Como dragona que solo tenía unos días, a pesar de tener sangre de dragón rojo, apenas alcanzaba los 2 metros. En realidad, su crecimiento ya era bastante rápido. Los dragones rojos son grandes, y Yurina, con su herencia, en cuanto a tamaño, debería ser más grande que un dragón negro puro de su misma edad. Pero se enfrentaba a Simón, quien ahora medía el doble que ella. Según el sistema, Yurina probablemente ni siquiera alcanzaba el primer nivel, pero seguro que creceré rápido, dijo Yurina apretando los dientes. Según el sistema, Yurina probablemente ni siquiera alcanzaba el primer nivel, pero seguro que creceré rápido, dijo Yurina apretando los dientes. Estoy cansado, me voy a dormir. Si pasa algo, ya me llamáis mañana. Simón bostezó, buscó un lugar, dejó las bolsas a un lado, y tal vez por el cansancio del día. En cuanto se tumbó, empezó a roncar. Madre, ¿qué le pasó a Simón en el bosque?, preguntó Yurina con curiosidad a Ana. Ana respondió: como dijo Simón, se encontró con unos aventureros humanos. Si no llegó al aparecer yo, podría haber muerto. ¿Tan grave? Yurina al fin y al cabo era una cría de dragón, y al oír que Simón casi muere, se sobresaltó. Ana asintió. Miró a Simón, que dormía plácidamente, y en sus ojos se reflejó cierta ternura. Simón es bastante fuerte. Sobrevivir tanto tiempo contra esos aventureros no es fácil. Ana reconoció su fuerza. Cuando ella tenía 2 días, era como Yurina, una cría indefensa bajo el cuidado de su madre, mientras que Simón ya podía enfrentarse a aventureros humanos. Yurina no sabía lo peligrosos que eran los aventureros, pero al ver las graves heridas de Simón, sintió miedo. Los humanos temen a los dragones, y los dragones también temen a los humanos. Yurina, hasta que no crezcas, no debes alejarte del nido, le advirtió Ana, temiendo que también sufriera un peligro. Está bien, Yurina asintió. Entonces, ¿qué hago con la casa? Bien, mamá. Yurina asintió dócilmente. Luego se acercó a Simón. Lo vio dormir tan profundamente y pensó en que aún tenía que devolverle la moneda de oro. A propósito, ¿qué hay en esta bolsita?, dijo Yurina recogiendo la moneda del suelo. Según lo acordado, Simón solo le había prestado la moneda una tarde. Al anochecer, debía devolvérsela. Pero así, podré quedarme con la moneda una noche más. ¿Sí? Yurina estaba emocionada con la idea. ¡Sí! Yurina miraba extasiada la moneda de oro en su garra. Impulsada por la curiosidad, abrió la bolsa de Simón. Al ver las monedas dentro, Yurina soltó un grito desgarrador. ¡Simón, maldito seas! ¿Cómo es que tienes más dinero? Siendo ambos crías, ¿por qué Simón recibió una moneda de oro de mamá y además consiguió todas estas de plata y cobre, mientras yo no tengo nada? ¡Qué injusticia! Como dragona avariciosa, Yurina clamó al cielo y juró que cuando creciera, ganaría muchísimo dinero y llenaría una cueva entera de oro y joyas. Simón no sabía nada de los juramentos de Yurina. Dormía profundamente, sin siquiera soñar. Cuando volvió a abrir los ojos, ya era de día. Otra vez dormía hasta el mediodía. Simón se incorporó y notó que tenía el cuerpo rígido, así que como un gato, arqueó el lomo, desplegó las alas al máximo y estiró todo su cuerpo. ¿Qué dices? Has dormido 3 días seguidos. ¿No ves que ya casi se te han curado las heridas? Yurina se acercó. Simón la miró y notó que ella también había crecido. ¿3 días? Simón se sobresaltó. Miró sus heridas y vio que casi se habían curado. Las crías de dragón se recuperan rápido. La carne arrancada casi había crecido de nuevo, y en la nueva carne ya asomaban pequeñas escamas. Abrió el sistema y vio que su tamaño había aumentado a 4,7 metros. Era crecimiento natural, sin usar banquete. Simón comprendió que había dormido bastante. Sin embargo, Yurina pensaba que 3 días no eran para tanto. Los dragones adultos a veces duermen, durante días, incluso años. Un gruñido vino de su estómago. ¿Hay algo de comer?, preguntó Simón. ¿Hay algo de comer?, preguntó Simón. Al despertar tras 3 días, Simón sintió mucha hambre. Claro, como te hirieron esos aventureros, estos días mamá no me ha dejado salir a cazar. Ella ha traído la comida. Claro, como te hirieron esos aventureros, estos días mamá no me ha dejado salir a cazar. Ella ha traído la comida. Yo no puedo con todo, así que ha sobrado bastante, dijo Yurina mientras traía un trozo de carne en mal estado. A los dragones negros que aprecian la carne podrida, les encanta que la comida se descomponga, así que esa carne era ideal. Pero para Simón, con alma humana, era difícil de tragar. Aunque el paladar de un dragón negro percibiera un sabor delicioso, él seguía sin querer comer eso. ¿Qué pasa? Cómetelo ya. Dejé este trozo en el pantano, para que se pudriera un día entero. Está buenísimo, le apremió Yurina. Simón puso mala cara, reacio en su interior, pero su estómago seguía rugiendo. Sin más remedio, Simón abrió su gran boca y engulló el trozo podrido. Al devorar carne podrida, el tamaño aumenta 0,01 metros. ¿A qué está bueno?, dijo Yurina con orgullo. Te guardé este trozo a propósito. Yurina levantó un poco la cabeza, con una expresión que pedía que la alabaran. Simón puso cara rara. No podía negar que la carne podrida le supo bien como dragón negro, pero al mismo tiempo, su parte humana se resistía. Esa contradicción le volvía loco. Está buena, sí. Simón respiró hondo y forzó una sonrisa para Yurina. ¿Está buena? ¿Hay más? Mamá ha traído mucha comida. La roció con su ácido y la enterró, así que te encantará. Yurina desenterró varios trozos más y los puso generosamente delante de Simón. A Simón le pareció extraño, pero acababa de despertar de 3 días de sueño, y aún estaba algo aturdido, así que no entendía bien las intenciones de Yurina. Los dragones malignos no sienten apego por sus hermanos de sangre. Simón no se creía tan importante como para pensar que Yurina le ofrecía comida por simpatía. Nadie da algo sin esperar nada a cambio. Así que, dilo ya. ¿Qué quieres? Dilo. ¿Qué favor necesitas de mí? Simón fue directo al grano y no comió más. Con un trozo en el estómago, el hambre había cesado. Yurina sonrió con picardía. Simón, esa moneda de oro que tenías, y todas esas de plata y cobre, estos días no te las he... Todas esas de plata y cobre, estos días no te las he devuelto. No es porque fuera a jugar con ellas, ¿eh? Es que estabas dormido y no te podía despertar.
Simón puso los ojos en blanco. Lo que dijo Yurina era una confesión. Solo te presté la moneda para una tarde. Han pasado 3 días. Toca devolverla. Y también las de plata y cobre. Ese dinero casi me cuesta la vida. Al oírlo, Yurina se puso rígida y balbuceó sin poder articular palabra. ¿No habrás perdido mi dinero? Simón cambió de color. Yurina hizo un leve gesto afirmativo. Simón se enfureció. La moneda de oro era una recompensa de Ana. Las de plata y cobre eran el botín que había conseguido de los humanos. La furia lo embargó, y Simón sintió ganas de darle una buena paliza a Yurina, y así lo hizo. Aunque acababa de despertar, y aún no estaba del todo recuperado, con su ventaja de tamaño, no tendría problema para darle una lección a una cría de 5 días. Yurina salió corriendo. Pero Simón la agarró por la cola y la arrastró hacia él. La puso bajo su cuerpo y le asestó varios golpes con sus garras. Dejándola magullada, un dragón negro descendió del cielo. Su enorme sombra cubrió a las 2 crías. Ana, que regresaba de cazar, vio la pelea, o mejor dicho, la paliza que Simón le estaba dando a Yurina, y sintió un fuerte dolor de cabeza. Estos dos son demasiado traviesos. ¿Por qué no se quedan en el nido comiendo y durmiendo tranquilamente? Crecen en medio año y luego se aventuran fuera. ¿Por qué tienen que armar líos? ¿Qué ha pasado? Ana intervino para detener la violencia de Simón. Simón soltó un bufido y reprendió a Yurina. Perdió mi dinero. Escúchame, Yurina. Me debes una moneda de oro, 80 de plata y 10 de cobre. Ese era el botín de Simón de los humanos. Ah, y también un bastón que a Simón no le servía. Pero como no tenía uso, y a Yurina no le interesó, quedó tirado en el suelo. No se perdió. Tirado. Como no le sirvió, Yurina no lo quiso y quedó tirado en el suelo. Esa misma noche, Simón comprendió por qué Yurina no se había llevado el bastón. Terminado el alboroto, Simón no salió a cazar, sino que disfrutó sin remordimientos de las presas que Ana traía. Pasó el día sin hacer nada. Quizá por haber dormido tanto, al llegar la noche, no podía conciliar el sueño. Solo fingía dormir. La noche cubría el mundo y teñía la tierra de oscuridad, pero eso no afectaba la vista de un dragón. De repente, Simón vio que Yurina se levantaba en medio de la noche. Simón, despierta. Simón seguía enfadado porque Yurina había perdido su dinero, así que no le hizo caso. Yurina lo llamó varias veces, pero al no obtener respuesta, Simón esbozó una sonrisa. Ella se alejó sigilosamente del nido, fue a un lugar apartado y comenzó a escarbar. Con la tierra removida, aparecieron las monedas escondidas. Aunque me pegaron. Me he quedado con todo este dinero. La avaricia es parte de la naturaleza de los dragones. Casi no hay dragón que no codicie el oro. Por eso Yurina, al ver las monedas de Simón, tramó su plan. Además, como Simón durmió 3 días, Yurina, que al principio dudaba, tomó su decisión sin titubear. Aunque me pegaron. Me he quedado con todo este dinero. Yurina apartó la tierra y dejó al descubierto las monedas. La de oro, que brillaba con la luz de la luna, era la que más llamaba la atención. La moneda de oro. Yurina se agachó, la tomó con su garra y la acercó a su hocico para inhalar su aroma. Oro mezclado con tierra. ¡Qué placer! En ese instante, una voz inesperada sonó a sus espaldas. Sí, el olor del oro es muy agradable, ¿verdad? Yurina se quedó petrificada. Su cabeza giró como un engranaje oxidado. Y se dio la vuelta. Ante ella, un dragón negro de casi 5 metros se acercaba. Hermano Simón, déjame explicarme. No, eso no. Déjame aclararlo. O sea, Yurina tartamudeaba, con cara de querer llorar. Simón se acercó con calma, puso su enorme cabeza frente a la de Yurina y dijo con voz grave: Bien, querida hermana, me encantaría escuchar. ¿De dónde has sacado esa moneda de oro que tienes en la garra? Yurina temblaba. Hoy ya le había dado una buena paliza y aún le dolía todo. Yurina balbuceó sin poder articular palabra, hasta que finalmente se rindió, extendió sus garras y se resignó. Yurina suplicante: ¿Podrías pegarme menos fuerte? Él soltó una risa fría. Al oírla, Yurina pensó que había posibilidad y sonrió. Preguntó con interés: ¿Me vas a perdonar? Él siguió riendo fríamente. Ni los uñas. Y entonces, de la guarida de los dragones negros, surgieron los aullidos de dolor de Yurina. Ana entreabrió un ojo, suspiró resignada y no hizo nada. Tras castigar a Yurina, Simón desenterró todas las monedas. Las contó: una moneda de oro, 80 de plata y 10 de cobre. Estaba todo. Siempre hay quien roba, pero no se puede estar vigilando todo el tiempo. Yurina codiciaba su dinero desde hacía tiempo, y aprovechando que él dormía por las heridas, vio su oportunidad. Simón recogió las monedas, pero Yurina había tirado la bolsa, así que no tenía dónde guardarlas. Por eso decidió no esconderlas, y las dejó a la vista, formando un pequeño montón. Yurina las miraba con ansia, pero temía la fuerza de Simón y no se atrevía a acercarse. Solo podía quedarse en un rincón con cara de pena. Simón no le hizo caso. La miraba con ansia, pero temía su fuerza y no se atrevía a acercarse. Solo podía quedarse en un rincón con cara de pena. Simón no le hizo caso. Parece que tendré que gastar este dinero, pensó, porque si no, Yurina no dejará de darle vueltas. Decidió: los dragones suelen ser extremadamente avaros. Que gasten dinero es más difícil que poner un huevo a un gallo. Pero él, al fin y al cabo, tenía alma humana y no valoraba el dinero como un dragón. El dinero está para gastarlo cuando es necesario. Llegó el día siguiente. Yurina, magullada, seguía mirando las monedas con ojos suplicantes. Ana no intervino en las disputas de los pequeños. Se levantó, desplegó sus alas y se preparó para volar. Pero antes de irse, Simón la llamó. Gritó: Mamá, espera, quiero hacer un trato contigo. Ana, que ya iba a batir las alas, se detuvo. Miró a Simón con curiosidad y dijo con interés: ¡Qué interesante! ¿Qué clase de trato puedes ofrecerme? Simón empujó el montón de monedas hacia ella. Quiero usar este dinero para que caces una bestia mágica poderosa. Aunque estos días Ana se encargaba de cazar, no se molestaba en buscar presas muy fuertes. Solía traer un búfalo o un jabalí. Eso ya no era suficiente para alimentar a Simón y Yurina. Con su crecimiento, su apetito aumentaba, sobre todo el de Simón, y al estar en pleno desarrollo, comían cada vez más. Pero Ana no quería cazar varias veces al día, como mucho una vez. Ana bajó la vista hacia las monedas de Simón y mostró desdén. No es suficiente. Solo una moneda de oro y unas decenas de plata no alcanzan para contratar a un dragón negro adulto. Es un disparate. Simón levantó la cabeza, la miró fijamente y dijo con voz firme: Ana, que quede claro, en este trato no se trata de lo que tú quieras, sino de lo que yo tengo. Ana y Yurina, al oírlo, se quedaron atónitas y sin palabras, pero no pudieron evitar pensar que tenía algo de razón. Sin palabras, pero con cierta lógica retorcida. Al ver que su madre no respondía, Simón continuó. Se apresuró a halagarla.
Mamá, como igual tienes que salir a cazar. Aprovecha y tráete una bestia más fuerte. Con tu poder sería pan comido. No te costaría ningún esfuerzo. Ana lo pensó un momento y finalmente asintió. Dijo, de acuerdo, el dinero es mío. Te traeré una bestia. Ana recogió todas las monedas, batió sus alas y se fue. Simón sonrió al verla alejarse, ignorando por completo la mirada de resentimiento de Yurina a su lado. Sin dinero, ya no tendrá que preocuparse porque Yurina se lo robe. Estaba de buen humor, y al pensar que Ana le traería una bestia poderosa, su humor mejoró aún más. Gastar algo de dinero a cambio de una bestia fuerte sin hacer ningún esfuerzo le daría un gran beneficio con banquete. Después de todo, se trataba de devorar una presa de nivel superior. Esperó varias horas. Con un estruendo, un ser enorme cayó. Simón miró. Era un enorme tiburón de color gris a su lado, con unos 10 metros de largo. Los ojos de Simón brillaron. Yurina preguntó con curiosidad. Madre, ¿qué bestia es esta? Ana aterrizó y respondió. Se llama tiburón gigante titán. Normalmente causa estragos en el mar. Me lo encontré y lo traje. Simón se acercó, abrió sus fauces y comenzó a morder al tiburón. La piel del tiburón era muy dura. Con gran esfuerzo logró arrancar un trozo. Al devorar un pequeño trozo del tiburón gigante titán, el tamaño aumentó 0,1 metros. Aunque el aumento por banquete era similar al del tigre negro dorado, este tiburón era enorme. Si se lo comiera entero, podría crecer entre 7 y 8 metros. Simón comenzó a devorarlo con avidez, arrancando con fuerza la carne del tiburón. Con cada trago, su tamaño aumentaba ante los ojos de Ana y Yurina.